Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan. Qué bueno que me han acompañado a lo largo de estos días de muchas noticias, muchos temas importantes, muchos temas de discusión en la palestra pública. La lucha contra la corrupción, el gobierno vuelve a tomar el toro por los cuernos, el presidente Luis Abinader, como una de sus puntales, de sus campañas principales. El tema eléctrico, un tema serio que acogota a la gente y que provoca muchas quejas, muchos resabios. Y principalmente el tema de la economía. Cómo salvar la situación de la economía, de que no se deteriore, de que haya confianza, de que este tema de la tasa del dólar, por ejemplo, que pone nervioso a los mercados y a la gente en sentido general, pues una economía prácticamente dolarizada, pueda volver a niveles para tranquilizar lo que es el desarrollo económico, el desarrollo comercial de nuestro país. Después de la pausa, le voy a presentar, después de esta pausa, mi conversatorio con Carlos Cuello sobre la situación de la economía y mi conversación con Julián Roa sobre la situación internacional, los frentes internacionales, Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, Venezuela, Haití, los principales elementos que nos atañen. Permítame la pausa. Subrayando una política de cero tolerancia hacia la corrupción y reiterando que no habrá impunidad ni privilegios en su gestión, el presidente Luis Abinader ordenó ante la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, una investigación sobre un fraude en SENASA. Pagos express a proveedores y fraudes en la autorización de medicamentos a favor de una empresa farmacéutica forman parte de las irregularidades encontradas por el gobierno en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, y que motivaron a solicitar la investigación. El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reina, enfatizó que esta acción reafirma el compromiso indeclinable del presidente Abinader con la transparencia, la institucionalidad y la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción sin excepciones ni privilegios. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, dio inicio este lunes a la encuesta domiciliaria de movilidad 2025, un estudio clave para permitir conocer con mayor precisión cómo se desplazan los ciudadanos del Gran Santo Domingo y municipios cercanos, con el objetivo de diseñar soluciones más efectivas en el tránsito y transporte público. El levantamiento forma parte del proyecto de apoyo a la implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Agencia Francesa de Desarrollo, que se extenderá hasta diciembre de este año. José Antonio Aybar presentó el pasado miércoles su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, puesto que ocupaba desde mayo de este año mediante el decreto 289-25. En carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, y remitida vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, Aybar explicó que su decisión profundamente meditada responde a la creciente precariedad institucional en que, según afirma, se encuentra sumida la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, está involucrada de facto en una guerra contra Rusia, declaró el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Estas palabras responden a las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores polaco Radoslaw Sikorski, quien aseguró que la OTAN no está en guerra con Rusia y acusó a Moscú de ampliar el conflicto más allá de Ucrania tras el incidente con drones en Polonia a raíz de la denuncia de Varsovia de la supuesta incursión de 19 drones rusos en su espacio aéreo.
Pekín dará una respuesta decisiva y defenderá su soberanía si sus intereses se ven perjudicados, declaró hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, al ser preguntado sobre las exigencias de Estados Unidos a los países del G7 y la OTAN de imponer aranceles al gigante asiático por la importación de petróleo ruso para presionarlo a participar en la resolución del conflicto ucraniano. Si se socavan los derechos e intereses legítimos de China, tomará represalias con firmeza y salvaguardará firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, afirmó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido un mensaje al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras los recientes ataques realizados por el país hebreo en Qatar, en declaraciones a la prensa realizadas en el aeropuerto de Morristown, en New Jersey. Mi mensaje es este: tienen que ser muy cuidadosos, tienen que hacer algo con respecto a Hamás, pero Qatar ha sido un gran aliado de Estados Unidos, mucha gente no lo sabe, afirmó el inquilino de la Casa Blanca. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como cada semana nos acompaña nuestro analista de política económica, don Carlos Cuello, toda una autoridad en lo que se refiere al manejo de la información sobre la economía en República Dominicana y en el resto del mundo. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Avance el 9º mes del año ya. Sí, señor. Sí, señor. Y tenemos resultados de la inflación para agosto. Para agosto, pero antes de entrar en esos detalles ya directos, hay un nerviosismo con todo el tema del dólar, con la situación de las cifras de la economía, del crecimiento de este año, de entrar al último cuatrimestre del año ya, que es donde se marcan todos los indicadores. El turismo, aunque no estuvo por debajo en negativo relativo a otros años, se siente resentido todavía. O sea, hay un cóctel de situaciones. Así es, ¿por dónde usted quiere que comencemos entonces? Por el principio. No, me gustaría oírle a ti un panorama así general sobre lo que es este estado de incertidumbre, a lo que se une también el tema del sector eléctrico, los apagones, o sea, de tensiones, vamos a decir. Mira, nos ha costado mucho mantener la estabilidad en medio de un panorama tan convulso. Sí, que no depende solamente de nosotros. No, eso hay que entenderlo. Eso es lo primero, porque para tú poder hacer un análisis objetivo, tú tienes que considerar el entorno. Claro, el todo. que está desenvolviendo. Y en este caso, aunque se podrá decir que las grandes decisiones o los asuntos que hacen más convulso el panorama económico se están decidiendo en las grandes economías, como la guerra arancelaria, los problemas migratorios, la situación de Estados Unidos, China, la guerra de Rusia, Ucrania. O sea, uno podrá decir que todo eso es por allá, pero ya nada es por allá. No. Ya la economía está cada vez más integrada, ¿no? Y cualquier situación que afecte los precios del petróleo, que afecte, digámoslo así, la política migratoria, la política arancelaria, nosotros no vamos Como a quedar... pasó con la guerra de Ucrania y los commodities. Claro, nosotros no vamos a quedar blindados, no estamos blindados. No estamos. Entonces, en ese contexto, y yéndonos también a la vecindad, a lo que es la región de América Latina y el Caribe, que siempre ha sido más cálida que otras regiones, ¿no? Y en ese contexto es que nosotros tenemos que ver la economía dominicana. Yo pienso que con todo la situación, el impacto en términos de la ralentización del crecimiento, que era de esperarse, ninguno de esos factores del macroentorno nos dejan a nosotros ilesos. En medio de todo eso, yo creo que nosotros, las autoridades económicas, han manejado la situación a favor, sobre todo si nos comparamos con la región, ¿no? Claro. Y aun cuando el crecimiento es verdad, es famélico, está por debajo, casi en la mitad de lo que es el crecimiento potencial, pero por lo menos no hemos caído en recesión. No.
Entonces yo creo que, como dicen, mal de mucho consuelo de tonto. No estamos bien, pero pudo haber sido peor. Pues claro, claro. Además que es como bien tú apuntas, no es un asunto de índole nacional solamente, de políticas determinadas solamente, sino que es dentro de un conjunto de situaciones, incluso hasta poco lesionados, podríamos decir que hemos terminado. Sí, vamos transitando. Aún en las grandes economías, en cualquier panorama económico, las decisiones en materia de política económica se toman, pero no necesariamente quiere decir que el resultado esperado se logre, Sí. porque siempre hay variables del entorno, variables exógenas, como lo llamamos, decimos, que pueden contrarrestar lo que tú tienes como pronóstico. La misión del Fondo Monetario Internacional está aquí y debe Siguen dar haciendo visitas de cortesía. y debe venir su informe preliminar que siempre emiten cuando se van, que debe ser ya a principios de la semana próxima. Una nota, sí. Y una emiten. nota general, muy general, Sí. que no es definitiva, pero que traza algunos lineamientos de lo que han visto. Por lo menos describe en qué consistió su trabajo, ¿m? Y reconocen algunas de las fortalezas de la economía, entre lo que son, digamos, los aspectos preliminares, ¿no? Sí, sí, sí. Porque quien va a emitir ya el informe final sobre la revisión es el directorio del Fondo Monetario Que eso Internacional. viene unos meses más adelante. Generalmente sí, es así, y se colocará en la página web, ¿no? Pero la misión está haciendo su trabajo, por lo visto, sin ningún tipo de limitaciones, como se estila en estos casos. Pero ¿no? como tú sabes, el Morbo dijo de una vez, estamos en una situación de crisis, sube el dólar, el tema eléctrico, se bajan el ingreso de divisas por turismo. La gente comenzó a decir, y está el fondo aquí. Sabiendo todo Sí. que el fondo es una visita programada dentro de los acuerdos, pero tú sabes cómo es la... Así es, o sea, se han combinado, la verdad, algunas que otras situaciones, como tú bien describes, ¿no? Que dan a especulación. Sí, sí. O sea, la misión del fondo vino a una revisión periódica. El país ni siquiera tiene ahora mismo acuerdo con el fondo, no está recibiendo financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, desde que se ahorró el último acuerdo, que lo dejó el presidente Mejía a raíz de la crisis bancaria, ¿no? Y que el presidente Fernández logró concluir, Sí. el país tiene ya más de 12 años de Sí, tanto sin ir un al fondo. acuerdo, aunque sigue estando dentro de la No, visión es del miembro, fondo y claro, miembro del claro. fondo. Y Claro. incluso nos apoyan en darnos esos tips de cómo se visualiza la economía en sentido Y en general. este caso hacen sugerencias acerca Claro. de la medida de previsión que se deben tomar. ¿Por dónde vendrá el informe? Eso es seguro que, basado en la experiencia anterior, el problema de la sostenibilidad fiscal, no podemos seguir arrastrando, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, déficit año tras año, gran generador de déficit, sabemos que es el sector eléctrico, más de la mitad del déficit la genera el sector eléctrico, ¿no? Los problemas, bueno, buscar respuesta para la sostenibilidad fiscal, revisando las exenciones, el gastar mejor. Yo no sé si tuviste ahí que aun cuando se han planteado disposiciones de materia de austeridad, sin embargo, las disposiciones se quedan en papel. Sí, hay que reiterar cada vez. Los funcionarios siguen cambiando vehículos, o sea, el gasto es indetenible, ¿no? Es verdad que hay tipos de gastos que resulta difícil poder hacer recorte, como el gasto social, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero eso no significa que se gaste de manera ineficiente, ¿no? Sobre todo cuando tú estás financiando el gasto corriente con endeudamiento. Y más cuando no hay. Claro, cuando no alcanza. Y cuando no alcanza. No, cuando no alcanza, tú tienes que asignarlo de la manera más eficiente posible. Claro, así mismo es. Carlos, el Banco Central emitió su informe sobre la inflación de agosto. Así es, la inflación para el mes de agosto es la más alta, un par de años, ¿no? 0.71. Y la interanual 3.71, todavía por debajo de lo que es el objetivo meta inflación. Que es de 4, ¿verdad? 4, más o menos 1, con un rango de variación de más o menos 1. Y la acumulada entre enero a agosto, para los 8 meses, 2.43. Faltaría el último cuatrimestre del año,
todo depende. Si este último cuatrimestre, bajo el supuesto de que este último cuatrimestre registrara la misma situación de agosto, ¿no? 0.71, repito, la más alta en los últimos 2 años, ¿no? Entonces tú tendrías 7 por 4, 28, 2.8 más 2.4, tendría ahí un 5.2, Sí, sí. pero eso no se puede adelantar. También podríamos hacer, para hacer una proyección, dividir 2.4 entre 8. 24 entre 8 da 3, da 0.3. Y ese sería el promedio mensual. Si ese fuera el promedio mensual, entonces aquí se agregaría 1.2 y daría 3.6, 3 por debajo de 4, ¿no? Sí. Hay que ver cómo se... Este cuatrimestre va a ser muy determinante para muchas de esas estadísticas de la economía dominicana. Sí, incluso hay buenas expectativas porque hasta ahora hay que reconocer la economía ha ido frenada, ¿no? La política monetaria fue cautelosa, por no decir restrictiva, para evitar lo que podría ser un impacto no deseado sobre el nivel de precio de la economía. Pero para este segundo semestre ya hubo una ligera, digamos, liberalización de recursos. Podría reactivarse más. De hecho, hay situaciones que conducen a la reactivación de por sí, como los últimos 2 meses del año, ¿no? Sí. Entonces, hay esas expectativas. Ojalá y se logre esa reactivación sin impactar de manera desfavorable lo que son los niveles de precio de la economía. Hay algo que nos ha favorecido a lo largo de este año y es los precios del petróleo. Que no sean... ¿Y hemos aprovechado los precios del oro? La verdad es que los precios del oro se han venido a sentir más en los últimos tiempos. Incluso se comenta que el presupuesto complementario, en gran medida, aparte de recursos que el gobierno no había utilizado de un manejo de la deuda criticado, ¿no? Van a salir de los impuestos extraordinarios que va a pagar el oro por la coyuntura, ¿no? De que los precios que está registrando. Pero yo lo digo porque había una cierta baja en la producción de las minas de la producción podría estar a la baja, pero los precios han estado al alza, sí, rompiendo récords. Sí. No, por eso te digo, si hay una gran producción y buenos precios, entonces la abundancia. Aquí parece que lo que más ha influido es la alza de precios, más que incremento en la producción. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, fíjate que aquí el componente, ¿no? Digamos, que más impactó fue alimentos y bebidas con 1.24, transporte 0.81, con todo y que sigue siendo subsidiado los combustibles, ¿no? Y educación con 2.18, pero con una ponderación baja, por eso arrastra poco lo que es el índice. Lo que más arrastra aquí el índice es alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero vamos a ver si este mes hay buenas expectativas. La comunicación decía que tuvo 1.05%. Vamos a ver qué nos trae este mes de septiembre. Lamentablemente este mes de septiembre, con esa alza que se produjo en menos de un mes, de un 4% en el tipo de cambio, eso se va a sentir. Sí, se va a sentir porque tú sabes bien que cuando el tipo de cambio está muy volátil, eso impacta lo que son los precios de reposición de inventario. Y ralentiza realmente todas las operaciones. La gente los inversionistas aguantan a ver cómo va el mercado, porque hay una inestabilidad. Yo creo que lo que resta de este año va a depender mucho del éxito de las autoridades en estabilizar el tipo de cambio. Sí, y están en eso, parece. Bueno, sí, hubo una reunión en esta semana de lo que casi el gabinete económico, ¿no? Porque está ahí el gobernador del Banco Central. Parece que las relaciones son muy armoniosas ahora con el ministro de Hacienda. Que no lo eran con el anterior, según todo el mundo lo sabe. Claro.
y el ministro de Hacienda ahora vale por 2. Sí, porque el ministro de Economía y el ministro de Hacienda. Claro, entonces ahí están integrados todo lo que son la Dirección General, sobre todo los organismos recaudadores. Y apuntando todos a un mismo objetivo. La DGA, la DGI, la Tesorería, todo eso depende del ministro de Hacienda y Economía ahora, planificación, todo, ¿no? Puesto, todo, por eso. O sea, ahí faltó como lo que era el famoso Gabinete Económico, Industria y Comercio, que no tiene, que es más bien ejecutor. Sí, de políticas muy abiertas. Sí, en materia de política económica, estos son las principales instituciones. Y en esa reunión, obviamente, se manifestó la preocupación, participaron representantes del sector de la banca, ¿no? Sobre todo de la multibanca, ¿no? Sí. Y lo cierto es que el gobernador sostiene que el alza es coyuntural. Es posible que haya una sobredemanda de dólares ahora mismo porque tú sabes que los pedidos para diciembre, fin de año. Sí, noviembre, ya noviembre porque está el Black Friday. Claro, pero ya tiene que estar disponible. Claro. Entonces, eso podría estar presionando. Sí. Pero hay otro elemento de presión que es impredecible y es que cuando tú tienes un nerviosismo en cualquier mercado, eso de por sí produce una sobredemanda. Claro. Sobre todo porque la gente le preocupa que lo que tenía cuando era 60 por 1, ahora el 64 por 1 se le está reduciendo, casi más de un 5%, ¿no? Claro. Entonces, por efecto protección, acude a moneda dura. Pues la gente, si tiene que comprar, piensa, esto va a seguir subiendo. Hay esa posición dubitativa. Sí, lo cierto es que el alza podría ser coyuntural, como dice el gobernador, pero la reacción de la gente podría convertirla en una situación más difícil. Además, hay otro elemento y es que el gobierno para fines de presupuesto subió el tipo de cambio proyectado, ¿no?, al 65.50. Le aumentó 171 puntos. Todavía ¿Para este año o para el año que viene? Para el año que viene. Para el año próximo. Pero 1.71. Entonces, fíjate que aunque el tipo de cambio contemplado para promedio para el año es 63.11, hasta agosto el promedio es 61.20. Sí, pero ese es el promedio. Sí. La realidad me dice y la gente cosa. Lo mide por el momento cuando está alto. Sí, porque el promedio es 61.20, porque recuerda que después que subió a marzo, ahí bajó. Hasta el 58 incluso. Más de 300 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, pero la gente no acepta cuando está disparándose 4% en un mes. Bueno, rompió récord, 64 y tanto, ¿no? Claro. Pero todavía está dentro del promedio, todavía. Por eso te digo, hay que ver qué pasará en estos últimos meses, 3 meses y medio, ¿no? Sí. 4 meses porque no se ha medido el mes. Pero todo dependerá en gran medida de que se logra estabilizar el tipo de cambio. Correcto. Ese es como el eje de todo. Claro. ¿Qué pasó con el turismo en agosto? Porque ha venido en una forma. Tú sabes que en agosto ya comienza la temporada. Sí, ya comienza. Cambia la temporada, ¿no? Aunque nosotros tenemos la ventaja de que alrededor del 20% de los visitantes no residentes son dominicanos en el exterior y acuden todo el año y sobre todo a fin de año, que es temporada baja y cuando más aumente ese flujo, ¿no? Pero de todos modos, el mes de agosto se recibieron 707.175 turistas, dice el ministro, que es de todos los agostos que tenemos, este es el que ha tenido más turistas, por encima de los 700.000. Y en lo que va del año, claro, aquí hay que destacar que fueron 100.000 cruceristas en agosto. Los incrementos han sido muy tímidos. Sí, es lo que te decía, ¿no? Sí. Muy tímido, pero eso se entiende también. En la coyuntura económica internacional, el turismo europeo se ha caído. Se ha caído, por ejemplo. Incluso para Europa se ha caído. No, pero el de Estados Unidos, que es el principal, cayó en menos de un 1%. Claro. Y el de Canadá un 11%. O
Óyeme, aquí hemos tenido la Nos suerte. hemos compensado con el de Sudamérica. Sudamérica, sobre todo Argentina, Colombia, Perú, Puerto Rico, que está lento, por la misma situación de Estados Unidos, apenas un 2%, pero esos tres países que te he mencionado tienen cifras de 2 dígitos. Sí, sí, sí. El caso de Argentina, más de un 20%, Sí. ¿no? Entonces, de todos modos, ¿no? Para el periodo enero-agosto, estamos hablando de 6.085.053 pasajeros vía aérea. Vía aérea. Y eso es un 2% por encima de enero a agosto del año 2024. Por eso te digo, la tasa está ralentizada por la misma situación Sí. de la economía internacional. Y 1.920.204 por la vía marítima. Ahí hay un crecimiento de un 5% respecto al periodo anterior. Ambos suman 8.005.257. O sea, en 8 meses, 8 millones. 8 millones. Que De por eso proyecta los 12 millones en los 12 años. De Los 12 visitantes, meses, por sí. lo menos. Pero ya de turistas son 6.085.000. Sí, de turistas por la vía aérea. Sí. Por la vía, así, pasajeros, ¿cómo le llaman? Aéreos no residentes. Sí. Bueno, la verdad es que, según dice el gobernador, la economía sigue generando, tanto por el turismo, inversión extranjera, zona franca y exportaciones, ¿no? Sigue generando alrededor de, como está proyectado, 46.000. exacto, millones de dólares. La situación, la coyuntura, ya hemos dicho que pueden haber factores coyunturales que podrían estar incidiendo en lo que en este caso parecería ser una sobredemanda. Pero fíjate que con todo y eso y los datos que tú aportas, Carlos, y tu análisis, con todo y la situación, la proyección no es por debajo, lo que se proyecta no es por debajo de lo que se había proyectado inicialmente. Uno, se mantiene la proyección. Uno. Y dos, es una proyección incrementada en relación al año anterior. Sí. O sea que no podemos decir estamos en una crisis que nos desplomamos. Vamos a recibir 32.000 millones. Entonces tenemos una baja. Por un ejemplo, ¿tú me entiendes? Sí. No, estamos dentro de las proyecciones con todo y esa dificultad. Consciente de que hay una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía, no solamente la dominicana, Claro. regional y mundial. Claro. O sea, no es una situación de desesperación, sino de actuar con Hay que medidas manejarla precisas. con cautela, Las porque medidas también precisas. con mucha cautela, Claro. porque tenemos puntos débiles Claro. que no nos favorecen Así es. y que hay que corregirlo. Así es. Bueno, pues, don Carlos, digo que hemos agotado la jornada de hoy. Así será. Nos vemos la semana próxima. Si Dios así lo Gracias a permite. ustedes por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para Claro. bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno conversar sobre temas importantes y con la gente que sabe, con la gente importante también. Julián Roa, como cada semana, está con nosotros para pasar revista de la situación internacional. Situación compleja. El mundo siempre tiene unos reperperos. Después de este magno encuentro en Beijing de Xi Jinping con sus invitados, celebrando las victorias de China. Como que la gente quedó medio tururato de ver ese poder motorizándose. Pero otras cosas pasan en el mundo. De ahí no surgió nada que no sean expresiones para los analistas y ver qué pasó, por qué estaban tan afables los hindúes o indios con los chinos, que los gestos de Putin y de Kim Jong-un. Esas son cosas de los analistas. Nosotros vamos a los hechos. Y los hechos son importantes aquí en nuestro entorno. El caso Venezuela, Estados Unidos, las cosas no están definidas, las cosas no están claras. ¿Hacia dónde camina estas tensiones
qué pueden desembocar y qué puede estar pasando en este momento en las relaciones de Venezuela, Estados Unidos, pero eso significa de América Latina con Estados Unidos, podría significar incluso. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy, a los amigos televidentes. Le puso una alfombra roja. Sí, un mosaico amplio Ese tema de información. Sí, ese tema de Venezuela es preocupante. Sí, innegablemente. ¿A dónde va a llegar eso? Ese tira y jala, ¿qué podría pasar? Esa es una interrogante, más que plantear a dónde va a llegar, dónde está actualmente. ¿Dónde está? La verdad es que en Venezuela se ha venido escalando toda la confrontación con los Estados Unidos. El tema del supuesto cartel de los soles, que valga la redundancia, es un cartel cuya significación son las estrellas de los militares venezolanos. Que son soles. O sea, es un cartel única y exclusivamente venezolano. Y de involucrando militares. Y involucrando militares y, por supuesto, a la cabeza que es Nicolás Maduro. Es una acusación que primero se hizo una investigación en la ciudad de Nueva York, el fiscal general de Estados Unidos, la fiscal, y al final terminó un gran jurado dando méritos para el posible encauzamiento de los acusados de terrorismo y de introducción de narcotráfico, de droga a los Estados Unidos. De ahí los carteles de búsqueda de 50 millones por Maduro, 25 por Diosdado, y así por el estilo. Que debo decir que es el reward, como yo le llamo, la recompensa más alta que ha planteado el sistema de justicia norteamericano. El anterior a esta de Maduro era la de Saddam Hussein y apenas eran 25 millones de dólares. Esta es una escala alta, hay que decir. Sí. Pero ya hay un indictment, ya hay una orden judicial contra Nicolás Maduro y algunos de los cercanos a Nicolás Maduro. Como Diosdado Cabello, por ejemplo. Y otros más, los hermanos Rodríguez, Padrino, el Tarek Así, que inclusive fue encausado en Europa. Todo esto tiene un origen, como yo le había dicho inicialmente, fueron aquellas declaraciones que diera el Pollo Carvajal, como le dicen. Sí. Francisco Carvajal, que era nada más y nada menos que el ministro, el asesor de defensa de Chávez y luego de Nicolás Maduro. Fue acusado no solamente de narcotráfico, sino de lavado de activos. Fue encausado, primeramente fue apresado en Europa logró la libertad, luego hubo un intento de apresamiento en Aruba y al final de nuevo fue apresado en Europa y extraditado a los Estados Unidos. Lo que hay que presumir que parte de las informaciones, ciertas o no, de que parte de Estados Unidos viene de estas declaraciones de Manuel Carvajal, del Pollo Carvajal, como le dicen los venezolanos. Pero ya hay un indictment, ya hay una orden contraparte de lo que Estados Unidos llama el cartel de los soles. Y esto, por supuesto, le ha dado la luz verde a la parte ejecutiva, a la parte de Trump, para colocar los buques de guerra alrededor del mar territorial venezolano. Se habla de un submarino nuclear, no lo creo, y se habla, por supuesto, de varios buques de guerra. Eso sí es cierto. Hubo un incidente esta semana pasada que fue una imprudencia. Si es que lo fue, no lo sé, por parte de militares venezolanos, fue sobrevolar dentro del territorio venezolano, hay que decirlo, pero sobrevolar algunos de los barcos militares de los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos anda buscando la menor de las excusas para hacer algún tipo de... Y esa podría ser importante. Fíjate que Trump se refirió directamente a eso. Di luz verde, claro, si hay cualquier peligro para nuestros barcos o nuestros soldados, que actúen. Estos aviones venezolanos son aviones de fabricación norteamericana. Sí, los F-17. De la Lockheed. Sí. Fueron aviones comprados en el último gobierno de Rafael Caldera, el gobierno de Caldera. Estamos hablando alrededor de 20, 25 F-16. Son aviones cazabombarderos, pero usted sabrá que son aviones de finales de la década de los 80. Los aviones que estuvieron en tierra porque los americanos le negaron vender las piezas. Sí. Por eso compra a Venezuela los famosos Sukhoi 35, que es más o menos parecido al F-35 de los Estados Unidos. Pero estos F-16 son una tecnología muy atrasada al día de hoy. En una confrontación con Estados Unidos perderían la mayoría de los aviones, hay que decirlo. En el primer rasante. Pero, ¿cómo termina esto? Lo primero es que Estados Unidos ganando el relato, o por lo menos ha ido
creando el relato en Latinoamérica. 5 países latinoamericanos han declarado terrorista y han declarado narcotraficante y peligro público al Cartel de los Soles. Este es el caso de el Perú, este es el caso de Ecuador, este es el caso de Argentina, este es el caso de El Salvador y este es el caso de República Dominicana. Significa que el relato de que el cartel existe y de que el cartel es una amenaza para la región es un relato que ha ido ganando espacio. Sí, indudablemente. Ya si Nicolás Maduro lo dirige o no es otra cosa. Sí. Yo presumo, Pero de la existencia del cartel y sí, sus operaciones. ha ido ganando. Sí, sí. Y por supuesto, una ocupación o una intervención de Estados Unidos en Venezuela no es cosa sencilla. Venezuela es el tercero o el cuarto país de la mayor potencia militar en la región. Después de Brasil, por supuesto, después de México, después de Argentina, después de Chile y por supuesto ni hablar de los Estados Unidos. Pero es un poder, Claro, claro. claro. Es una presión inmensa. El gobierno venezolano, después de la declaratoria y de la incursión de los barcos militares, no ha hecho más nada que preparar una posible intervención. ¿Usted recuerda a Saddam Hussein? Me van a dar y al final le dieron. Le dieron. Cometió el error de, en aquel entonces Saddam Hussein, era por tener supuestamente armas de destrucción masiva. Sí, claro. Se cansó de decir que no la tenía. Y las pocas que tuvo, él mismo la destruyó para evitar. Por si acaso, sí. Al final terminó, pero, Noriega, más cerca. bueno, Noriega en este caso. Desafía a los Yo Estados creo que Unidos. podría, lo que Estados Unidos está buscando es una especie de fisura dentro del poder militar venezolano. No lo ha conseguido porque, en cierto modo, Estados Unidos ha cometido cierto error con el caso del general Padrino López. Padrino López está acusado dentro de este grupo y pudo haber sido la llave que le permitiera a Estados Unidos debilitar las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero más que invadir, Estados Unidos anda buscando a alguien que se decida Que era lo cobrar Claro. una factura de 50 millones de dólares. que no es mala, y a lo interno, si se produce una situación de esa naturaleza desde lo interno Claro. mismo de Venezuela, del mismo poder, sería Pero arreglar el importante problema. resaltarlo, un estado de guerra como el que vive Venezuela significa una disminución al mínimo de la producción nacional. Significa un problema de una devaluación del bolívar. Significa complicar la situación económica que ya está extremadamente complicado, y significa fundamentalmente que muchos de los países aliados a Venezuela se verían en la presión con Estados Unidos de si comprar o no. Venezuela tiene grandes negocios con China, Sí, hay que decirlo, pero es costoso vender petróleo a China. claro. Significa que la situación militar viene a agravar más la situación económica y al final podría haber una especie de revuelta cívica, de revuelta a lo interno de Venezuela. Creo que Estados Unidos está jugando al tiempo. Y- No descarto la intervención, sería una locura, pero con Donald Trump nada es seguro, Ni nada es loco. ni nada es de loco. Julián, ¿y por qué los Estados Unidos no han hecho esa presión, diría yo, con el tema de Haití, que está cada vez más complicado? Y ahora quizás con el anuncio del presidente William Ruto de que Sí. se van de Haití Claro. en octubre próximo, las cosas se pueden complicar más. O pueden dejar la apertura para que realmente se justifique una acción de los Estados Unidos. No sé. ¿Qué tú Creo que opinas? por primera vez Estados Unidos está jugando a algo que no ha jugado nunca en América Latina. Aquí. Y es a que la OEA resuelva el problema. Por la verdad no puedo. Pero la OEA no tiene ni capacidad ni condiciones para resolver el Ni tema. se ha metido en ese problema hasta ahora El tema de una forma, haitiano. una forma como debería. Recuerde que el secretario de Estado, Marco Rubio, le enmendó la plana a la OEA. Le dijo que ha sido negligente, que ha sido inoperante, que ha sido indiferente e irresponsable con la crisis haitiana. Es una especie de Estados Unidos decir no voy a intervenir militarmente. Pero tienes razón en eso. Claro. Lo ha sido, ¿eh? Sí, pero quien al final tiene, el que pone el dinero, pone la música. Al final la Organización de Estados Americanos, su cuerpo, su músculo financiero son los Estados Unidos. Claro, Es el mayor aportador. Claro, claro. Pero no solamente financiero, sino también político. Si una decisión no la toma Washington, América Latina la piensa. Incluso la sede principal está a ley de un café en cualquier sitio, en Washington. Claro. ¿Qué pasa? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasa con Haití? Haití es una especie de callejón sin salida.
Haití y Estados Unidos, y es una realidad, no ha podido poner de acuerdo a la clase política haitiana, que está muy disminuida, debo decirlo. En Haití yo le dije, Pues eso le es repetí, peor, que en Haití no hay un partido con 500 personas. porque eso es peor. Claro, Haití ha ido a una especie de tribalización, fundamentalmente. No solamente de la parte de los grupos llamados delincuenciales, sino de las propias organizaciones sociales en Haití. Se ha tribalizado, hay que decirlo. Y, por supuesto, en la desesperanza de la Organización de Estados Americanos, nadie quiere intervenir, hay que decirlo. La solución al final será ver cómo languidece esa crisis, cómo hace ya algún tipo de colapso. Para la comunidad internacional no es nuevo ver un país 30, 35 años sin una gobernabilidad. África entera está en medio de ese proceso. Sí, pues África lo compone como una misma zona, Claro. pero Haití está dentro de una zona Así es. que no tiene esa Sí, situación. claro, por supuesto. Lo que le planteo es la parte del pesimismo de la comunidad internacional Claro. latinoamericana. Y algunos países que pudieran ayudar a Haití y que pudieran hacer algún intento, como el caso de Venezuela, no están en las condiciones de hacerlo. Haití es una situación, y sobre todo la gran víctima de Haití podría ser la República Dominicana. Es la gran víctima, Y yo creo. lo es. Pero yo hablo ya de posibles pobladas. Si se nos produce una poblada, va a ser, entonces tendremos, que no sé si al final es parte de la estrategia latinoamericana, si se nos produce una poblada, si se nos producen incursiones en grandes cantidades de haitianos, entonces ya la comunidad internacional entraría para ver cómo media. Sí. Y eso sí sería realmente complicado. Sí, ¿no? Y sobre la base de una catástrofe para nosotros. Lo que ha dicho el presidente Ruto es: no me han pagado. Sí, eso es. Yo envié 500, 600 soldados y no me han pagado. Sí. Los pagos se retrasan, las ayudas se retrasan. Dijo que al contrario, que le está significando un gasto Así para es, ellos. Así es. Y es muy, con esa fuerza militar no tiene sentido. Pero están enviando a Haití unos casi 40 carros blindados nuevos, Sí. de asalto, nuevos, porque varios los han quemado, están dañados, los han inutilizado, los han tomado las bandas. Pero el que esté llegando ese tipo de material Claro. de guerra para enfrentar una situación como la que ocurre en Haití, no tiene un significado de que se está pensando en prolongar más esa situación. Innegablemente. Haití no tiene grupos guerrilleros, no tiene gente en armas contra nadie, tiene grupos delincuenciales. Esos grupos delincuenciales se resuelven de dos maneras: o con dinero o con represión. Sí. No es verdad que cuando usted haga un mire qué cosa, hablando de las recompensas, de los warnings, Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones para, mientras ofrece una de 50 barbecue. millones de dólares para barbecue. Barbecue no representa mayor peligro. Cualquiera termina saliendo de barbecue. El problema está que la clase política no se pone de acuerdo, además de lo disminuida que está. Y la comunidad internacional no quiere caer en el error que cayó en 1914, o que cayó en 1934, o que cayó en el 87 son intervenciones que no han servido para muy poco, hay que decirlo. En el caso de Aristide. En el caso de Aristide, que fue impuesto con una intervención del gobierno de Bill Clinton, mayoritariamente. No Fue sacó sacado nada. por ellos y puesto por ellos. Así es. Así es. Haití tiene que buscar una salida, aunque sea con barbecue, pero tiene que buscar una salida. Tienen que buscar una Tiene que buscar la estabilidad política. Plantear elecciones en Haití es una quimera. Sí. Es un eufemismo. Sí, yo creo que eso fue una declaración Claro. de buena voluntad. No, y lo hace un empresario que quiere permanecer en ese consejo. Lógico. Dirigiendo el consejo presidencial. Lógico. Y no de esa forma de violencia, pero sí de una forma política, se ven cómo se acomodan fichas y se dan reveses, como el caso de Argentina, con las elecciones Claro. del pasado fin de semana. Así es. Es como el gato morderse la cola. Mire, Argentina desde los años 40, recuerde que el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, comenzó en el año 49. Sí. Y fue un cambio en la política argentina, hay que decirlo. En el año 49 se estaba saliendo de la
Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, las potencias entendían que había que hacer reivindicaciones sociales. Fíjense que la Organización de Estados Americanos es del año 48, de Colombia, pero un sinnúmero de organizaciones cuyo fin era la reivindicación social estuvieron de moda. Nosotros tuvimos aquí la creación del Instituto Social de Seguridad, ¿no verdad? Tuvimos un sinnúmero vino una ola de reivindicaciones sociales y esa ola llegó a Argentina con Juan Domingo Perón, que no terminó en unas reivindicaciones sociales, sino en un populismo rampante. Claro, apoyado por los trabajadores. Para que usted tenga una idea, Argentina estaba entre las 10 economías más grandes del mundo. La gente iba a París, iba a Roma, iba a Madrid, iba a Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires era una de las 5 ciudades más importantes del mundo. Y con el peronismo, hay que decir, toda esa riqueza terminó siendo presa clientelar. El clientelismo en el peronismo se instauró primero en el Gran Buenos Aires y luego al final controlando todas las provincias. ¿Cuál ha sido el resultado de los últimos 50, 60 años? Un empobrecimiento de ese país tan próspero y tan rico. Claro. Al punto de llegar casi a la quiebra. Total, de hecho ha quebrado en algunos momentos. Con el caso antes de la Rúa, el gobierno de Menem. No, bueno, con Menem y con parte de ese partido terminó quebrando. Aquel famoso corralito. Sí. Significa que un país, de ser un país eminentemente rico, pasó a un país eminentemente pobre. Así es. Y sobre todo, sin haber resuelto los problemas sociales reivindicativos. El populismo de Milei Claro. lo llevó al otro extremo, rápidamente. Correcto. Fue muy rápido. En Argentina usted puede ser del Boca Juniors o puede ser del River, pero tiene que ser peronista. Sí. Usted tiene derecho a un empleo público. Ya usted sabe qué significan esas nóminas. Y por supuesto, Javier Milei no es más que una respuesta a un país en quiebra, hay que decirlo. ¿Con qué gana Milei? Con una motosierra. Voy a cortar todo. Voy a eliminar 100.000 empleos. No, y se llevó el 60% de las posiciones de los ministerios y del Estado. Voy a rebajar el salario, tengo que tener que hacerlo. Voy a eliminar muchos subsidios que no tienen sentido. Toda Argentina tiene un subsidio a las universidades, no importa que ellas sean prósperas. Pero la verdad es que ha fracasado ese intento de Milei de encauzar la economía argentina. Ellos tienen un lema que dice que es el fenómeno Cuca. El ser Cuca en Argentina es el kirchnerista, es el de Kirchner, que es una derivación del peronismo. El peronismo tiene grandes corrientes, tiene una corriente eminentemente de izquierda, tiene una corriente del centro, que es la de Kirchner y la de Cristina Fernández, y tiene una corriente de derecha. Ahora lograron, estas elecciones congresuales, se unificó el peronismo y derrotó ¿cómo le llama él? Justicia Democrática, Democracia, no recuerdo la agrupación política, la derrotó con casi 20 puntos de diferencia. Y ese, por supuesto, es el preámbulo de las elecciones de octubre. Y será el preámbulo de las elecciones presidenciales. Es posible que Argentina vuelva al peronismo de nuevo. De hecho, Argentina tiene lo que se llama el Marval, es la bolsa de valores de Argentina, el índice bursátil, y se ha caído en más de 20 puntos. Que no es el mejor ejemplo, Argentina, de los cambios que han pasado. Claro que no. Porque han dado un vaivén. También fueron cambios muy radicales. Sí. En la democracia el derecho del voto es universal. Usted podrá tener razón, pero al fin y al cabo, si me pone a pasar hambre, yo no voy a votar por usted. Pero también ahí tuvo mucho que ver la personalidad de quien dirigió ese proceso, que es la personalidad de Milei. Sí, totalmente. Que es un Donald Trump que del otro lado. No es tan honesto como lo ha dicho. De hecho, uno de los primeros actos de corrupción lo tiene nada más y nada menos con una de las familiares de él, que está acusada de soborno, de coima y de chantaje en la presidencia de Argentina. Y su esposa se está siendo duramente cuestionada, su hermana y su esposa. Además de, no sé si usted recuerda un caso folclórico de los perros de Milei. Tenía un perro que adoraba y se gastó cerca de $30.000 clonando los perros. De un perro muerto que hizo 2 perros idénticos, un clon, pero gastó casi $30.000. Entonces Argentino dice, bueno, pero mientras me estoy muriendo de frío, en los barrios, en las tugurios, como llaman, este señor está diseñando y armando perros artificiales. Clonando perros.
no podemos terminar este conversatorio con Julián sin dar un repaso a lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Parece que no está tan cerca la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a esta guerra ya de 2 años. Yo le atribuyo esto a un mal cálculo del presidente Donald Trump. Donald Trump subestimó la inteligencia y la capacidad estratégica de un ex jefe de la KGB en Alemania, llamado Vladimir Putin. No sé si te has visto cómo camina Vladimir Putin. Hay un hombro que es menor que el otro. Mucha gente especuló que él tenía problemas físicos. No, ese es una manera militar, sobre todo de la KGB, de cómo sacar un arma más rápido que los otros. No es un cualquiera Vladimir Putin. Donald Trump entendía que se inflaba inicialmente a Vladimir Putin y acorralaba a Zelensky y iba a lograr un acuerdo. Acorraló a Zelensky, pero no logró ni doblegar a Zelensky de que se diera todo lo que entendía, y mucho menos con Vladimir Putin. Vladimir Putin no ha cesado en la guerra. Ni a la propia Europa, que ha tomado una posición muy activa. Totalmente. De caer a Ucrania, Alemania sería, por lo menos la zona limítrofe con Ucrania, con Rusia, podría ser la próxima víctima. Por eso tanto Finlandia como Suecia, que no eran parte de la OTAN, se habían mantenido en una especie de... Buscar una protección de la OTAN. Porque si Ucrania cae, va a caer Armenia, va a caer todo. Nadie va a poder ser capaz de impedir ese imperio ruso, que en Vladimir Putin una especie de Iván, aquel famoso Iván el Terrible. Creo que la política norteamericana subestimó a Vladimir Putin y, por supuesto, a un aliado que es el gran ganador de la guerra ucraniana, que es China, que usted lo dijo, acaba de celebrar un aniversario más de la salida de Japón de China. Y ha hecho algo que no había hecho en 50 años. ¿Qué cosa? Hizo una parada militar, mostró sus músculos, mostró su armamento militar. Yo estoy en negocio, pero también... tecnológicos. Yo estoy en negocio, pero también... Ajá. Y logró llevar a la reunión un actor que hasta ahora ha sido medio de disturbio, pero que al final parece que tiene que entender que el Asia-Pacífico, el Indo, la zona de Índica, es la zona de estrategia, y esa India. India es un aliado de Estados Unidos. Tiene un dictador. Este señor es un dictador, es un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos ha querido ver cómo cambia, pero él es su gran aliado. Sin embargo, estuvo en la reunión de Putin y se veía muy entusiasta. De Xi Jinping, sí, muy entusiasta. Hay un conflicto entre China e India, y es por la zona limítrofe. Hay conflicto armado, inclusive. Que la ya de una reunión es algo sumamente importante. Sumamente importante. Bueno, Israel y Gaza. No puedo dejarlo, Julián. Bueno. Me matan nuestros televidentes. Bueno, oí al presidente del gobierno español decir que ya eso no es una defensa. Ese es un genocidio. Me refiero al presidente Pedro Sánchez. Sí. Ha dicho no es posible 60.000 por 1.000 y pico. Entendemos los motivos de Israel, por supuesto, pero ya no es una defensa, es un genocidio. Por un lado, y Israel ha dado la alerta de que todo el que se encuentre en Gaza debe salir de Gaza. Eso no tiene madre. Usted está hablando de más de 3 millones de personas. Pero Gaza debe tener 1 millón y pico. 3 lo haría con la zona de Cisjordania. Y Israel está atacando gente en Cisjordania, en lo que es la frontera en Jerusalén, con los nuevos asentamientos judíos, que no solamente usted tiene que ver el radicalismo de Hamas, también lo tienen el Likud, también lo temen los grupos ortodoxos judíos. Entiende Israel, y ya lo ha declarado oficialmente, que no es posible 2 estados en el mismo territorio. Lo eliminando aquella famosa declaración de Balfour y aquella resolución de Naciones Unidas del año 47. Una presión que está creciendo con varios países europeos que han anunciado que van a apoyar y a proponer que se establezca el Estado palestino. Sí, el caso de Francia, el caso de España y el caso de Alemania, que ha dicho no me voy a oponer. Inglaterra también. Pues imagínense. Inclusive. Sí, es sumamente... Entonces Israel anda ganando un espacio
de manera tal que no haya posibilidad del establecimiento de un Estado palestino. Porque Y eso, todo va a estar en poder de ellos. claro que eso usted entenderá que va a extender la guerra muchos años más, a lo cual parece que el Estado de Israel está dispuesto, ya está acostumbrado de hecho. Sí, 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 sí. Y eso sigue fortaleciendo a Netanyahu. Sí, innegable. No, Que se vio debilitado hace unos meses, un par de meses, como que zapatearon, y incluso parte del propio ejército, la fuerza, sí. Y, obligó al Knesset, al Parlamento judío, a darle un voto de apoyo, sí, sin tener la mayoría. sí, sí, sí. Se la jugó y le salió bien. Es una situación difícil porque el pueblo judío está radicalmente fanatizado contra Hamas. Definitivamente. Entonces, mientras... Le han dado razones. De ambos lados, sí. Sí, no, pues digo, pero claro, el caso de Hamas le han dado razones. De hecho, Hamas cometió un error terrible. ¿Te recuerda cuando el intercambio de prisioneros? Israel entregó los prisioneros y Hamas entregó parte de los secuestrados, unos vivos y otros muertos. Sí. Pero lo hizo con una celebración como si fuera el aniversario de su independencia. Sí. Eso en el pueblo judío y lo llenó de toda sí, 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 sí. Eso es lo que le ha dado fortaleza a Netanyahu. Fíjate que incluso las últimas declaraciones de Trump frente a la situación se basa en la necesidad de que los rehenes sean inmediatamente liberados. Después seguimos hablando, pero esa es una condición sine qua non. Sí. O sea, porque para no convertir eso nueva vez en ese tipo de provocación. Con Israel creo que él pasa igual con Estados Unidos. Innegablemente que este gobierno de los Estados Unidos se identifica mucho con el Estado judío. De hecho, fue uno de los primeros países que trasladó su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Luego siguieron algunos países latinoamericanos, pero aún así él quisiera ver cómo consigue la paz. Pero permitiendo que Israel haga todos estos genocidios no es posible. Bueno, vamos a ver qué pasa. El mundo sigue girando y nosotros tenemos una cita la semana próxima, nueva vez con Julián Roa, para seguir analizando los temas mundiales. Uno cree y dice, bueno, vamos a hablar de lo mismo. No, cada día en el mundo se dan situaciones que ameritan ser analizadas. Ya el mundo está, como yo les repito muchas veces, interconectado. Ya no es que no nos importa lo que pase por allá. Todo tiene una relación y tiene una consecuencia. Gracias, Julián, de nuevo. Gracias a usted. Nos vemos la semana próxima. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Analizamos la situación internacional y la visión de República Dominicana en algunos de estos casos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde Diosdado pretendió desbarrar contra República Dominicana y contra nuestros gobernantes. Y en el caso de Haití, donde tenemos muchas tensiones. Será hasta la próxima. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.